Hola familia, qué gusto verlos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fel? Bien, muy bien, hermanita, qué gusto verte. Hace tiempo que no te veía. Tengo ganas de abrazarlos a todos, no puedo abrazar. Para mí es algo doloroso, pero hoy nos vamos a abrazar en espíritu, en amor, en sentimiento. Vamos a aprender muchas cosas hoy. El mensaje va a estar poderosísimo el día de hoy. Vamos a no perdernos ni un solo detalle del mensaje. Y en este momento, párate donde estás, levanta las manos si estás a gusto y cántale a Dios. Vamos a cantar, alabar a Dios. Nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera por Jesús, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo es su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos De tu perfección. Hola familia, hola iglesia. Me impresiona lo rápido que pasan los días y qué bueno que nos volvamos a ver en este tiempo que es tan especial. Nos reunimos como familia con Dios frente a nosotros, con papá, queriéndonos hablar y nosotros dispuestos a escucharlo. En una semana que normalmente tiene 168 horas, este tiempo lo planeó Dios para que pasemos los próximos minutos escuchándolo. Él nos va a hablar de algo súper importante, así es que prepara tu Biblia, cuaderno y pluma en mano, o si quieres tu celular, pero sobre todo vamos a poner mucha atención, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a estar atentos con nuestros oídos y con nuestros ojos para escuchar la voz de papá. Amén. Y es que el tema del que nos va a hablar Dios es súper importante y solo Él puede hacernos ver la importancia de esto. Así es que vamos a orar.
Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable. Así es que con una actitud de humildad le decimos: Dios, hay mucha confusión en nuestros corazones sobre este tema. Así es que hoy necesitamos que no solamente tú nos hables, sino que toques con tu verdad nuestros corazones, y necesitamos que tú nos expliques bien de qué se trata este tema, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y déjame empezar con una anécdota. De niño conocí a una familia que decidieron educar a sus hijos bajo una doctrina muy famosa en los años 60, y básicamente la filosofía de esta doctrina era que los niños hicieran lo que quisieran, que nadie les podía llamar la atención, y si no los podías traumar, según lo que decía esta filosofía. Y mira, mis hermanos y yo éramos tremendos, pero estos niños eran unos verdaderos monstruos. Podrían hacer lo que fuera, lo que se les antojara, romper el vidrio que quisieran, lo que sea, y nadie les llamaba la atención. Años después, el creador de esta doctrina tuvo que pedir disculpas, diciendo que se había equivocado, pero ya había sido afectada mucha gente. Y uno de los problemas más graves en la sociedad en la que tú y yo vivimos es que el concepto de autoridad se ha ido perdiendo. Y sobre todo esto se ha acentuado en los últimos años. No es raro cuando nosotros vemos una manifestación donde una señora le está pegando a un policía, o vemos gente insultando a la autoridad, o incluso jóvenes cuando están delante de personas adultas hablando con un vocabulario que antes, amigo, esto antes no pasaba. También es fácil ver a niños faltándole al respeto a sus maestros, o incluso a sus padres, y papás permitiendo esto. Se prevén también leyes que limiten la autoridad de los papás sobre los niños, y esto no es bueno. ¿Sabes? Mis hijas estudiaron en un sistema donde la falta de respeto a la autoridad era una de las faltas más graves que podían cometer, y ellas entendieron perfectamente esto. Yo entiendo también perfectamente esto, y es que el plan del enemigo es que en nuestra mente tú y yo rechacemos la autoridad, haciéndonos pensar que tener autoridad sobre nosotros no es bueno. ¿Y sabes el resultado? El resultado, a final de cuentas, de todo esto es que el enemigo quiere que nosotros rechacemos la autoridad de Dios, pensando que esto no es bueno para nosotros. Y algo que el enemigo ha usado mucho y que nosotros hemos vivido en muchas ocasiones son malas experiencias con la autoridad. ¿Sabes? Autoridades que nunca han entendido que su papel es servir en beneficio de los demás y no en beneficio propio. Y así nos encontramos de repente jefes que tratan mal a sus empleados, policías que abusan de la autoridad, o un esposo que trata mal a la familia, o una esposa autoritaria, o un maestro que te avergüenza en la clase, o un pastor incluso que usa el púlpito para lastimar a la gente. En fin, ejemplos hay muchos. Pero si tú y yo queremos saber si una autoridad es buena o es mala, solamente necesitamos ver en beneficio de quién usa su autoridad. Si es en beneficio de la gente, es una buena autoridad. Si es en beneficio propio, es una mala autoridad. Y en este libro, en la Biblia, que es la palabra de Dios, este libro habla del amor de Dios, y hay palabras que constantemente se repiten en la Biblia. Por ejemplo, la palabra amor se repite aproximadamente 250 veces en la Biblia, la palabra fe también unas 240 veces, y así muchas palabras se repiten. Pero hay una en especial, la palabra que más se repite en la Biblia es la palabra Señor. ¿Sabes cuántas veces Dios usa esta palabra en la Biblia? 47,000 veces. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios
la repita tanto. Déjame te lo explico. Dios nos creó y Él puso en nuestro corazón un trono. Y sabes, la idea es que tú y yo decidiéramos colocarlo a Él en ese trono. Y ese trono tiene la forma de Jesucristo. Es como una pieza de rompecabezas que embona perfectamente y solo así funcionamos. Pero también Dios nos dio la capacidad de decidir. Y la decisión más importante que tú y yo podemos tomar es que Él se ha puesto en el trono de nuestras vidas, que Él sea el Señor de tu vida y de mi vida. Y mira, es que la Biblia nos compara con ovejas. Y la oveja es un animal que tiene muchas limitaciones y necesita un pastor. Pero este pastor no solamente las cuida, también las guía. Y amigo, tú tienes muchos talentos, yo estoy seguro, Dios te dio muchos talentos. Pero hay uno que tú no tienes. Y es la capacidad de dirigir tu vida. Tú y yo necesitamos un pastor. Fuimos creados por Dios para vivir bajo su autoridad. Y Dios está ansioso por levantar la mano y decirnos, yo quiero ser tu pastor. Y ese pastor te ama. ¿Sabes? Es una autoridad que no ve por Él, sino por tu beneficio y por mi beneficio. Dice Juan 10, hablando Jesús acerca de Él, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y con todo y esto, eres tú quien decide, soy yo quien decide quién va a ser tu pastor, quién va a ser mi pastor. Y Dios anhela ser el Señor de tu vida. Y el título del mensaje de hoy es ese, Señor, lo que Dios anhela ser en tu vida y en mi vida. Una decisión que tú tomas, una decisión que yo tomo, donde le decimos a Dios, Dios, aquí está mi vida, tú diriges, tú mandas, tú guías y yo obedezco. Y es que solamente así funcionan las cosas, solamente así funcionamos nosotros. Cuando Dios no es el Señor, ¿sabes qué? Nos vamos alejando más y más y más de Dios. Y la serie que estamos teniendo desde hace algunas semanas tienen el título de regresar a Dios. Y esto solamente va a suceder cuando tú y yo decidimos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué implica que Dios sea nuestro Señor? Dice en Lucas 6, un reclamo que Dios nos hace. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Y es que el aceptar que Él se coloque en el trono, el que tú y yo decidamos que Él sea nuestro Señor, implica someternos a su autoridad y el compromiso de obedecerlo. Y mira, desde el principio el diablo nos ha engañado haciéndonos pensar que Dios lo que quiere con su autoridad es limitar nuestras vidas, la libertad de nuestras vidas, privarnos de todo lo mejor de la vida e incluso que Él se beneficia de nuestra obediencia. Pero cuando decides que Dios sea tu Señor, el beneficio es para ti y el beneficio es para mí. Porque cada cosa que Dios nos manda, ¿sabes qué? Él solamente está pensando en tu bien y en mi bien. Solamente está pensando en bendecirnos porque Él nos ama. Dice Jeremías que los planes que tiene Dios para nosotros son planes para lo bueno y no para lo malo. Y el problema de no entender que Dios me ama, de no entender que Él solamente piensa en mi bien y de que yo necesito a alguien que me guíe, esto afecta mucho nuestras mentes en respecto a Dios. Y entonces pensamos que Dios solamente tiene reglas absurdas, reglas aburridas que solamente tratan de coartar mi libertad y de que Dios se beneficia con lo que yo hago. Y entonces lo cuestionamos, su autoridad y decidimos si obedecemos o no obedecemos. Y esto solamente trae un desastre en nuestras vidas. Y te digo, amigo, este libro, la Biblia, no es un libro de sugerencias.
La Biblia es un libro de mandamientos. Y el Dios que nos creó, Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Él sabe cómo funcionamos y sabe cómo no funcionamos. Y este es el manual para que tú y yo funcionemos bien. Es Dios quien pone las reglas, es Dios quien sabe cómo funcionan las cosas y obedecerlo solamente abre las puertas a que tú y yo seamos bendecidos. Y quiero leerte un pasaje, está en el libro de Deuteronomio en el capítulo 6 y te narro la situación. Es Moisés, está frente al pueblo de Israel y él va a leer las leyes que Dios le dio en el monte Sinaí. Y el pasaje dice, así está hablando Moisés y le dice al pueblo, estos, hablando de la palabra de Dios, estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Y quisiera aclararte muy bien qué significa mandamiento, decreto y ordenanza. Un mandamiento es la orden que da una autoridad y Dios dice, estas son las órdenes que yo te doy. Un decreto es algo que Dios estableció que no puede cambiar y Dios dice, estas son mis órdenes y las decisiones que yo he establecido que no puedes rebatir. Y las ordenanzas son las reglas que Dios estableció. Así es que Dios dice, aquí están mis mandamientos, aquí están mis decretos y aquí están mis ordenanzas, las ordenanzas que Dios nos está dando. Y el tema dice en el versículo 1, obedécelos. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar, obedécelos. Tú, tus hijos y tus nietos. Teman al Señor tu Dios durante toda su vida. Dios nos habla de obedecer lo que Él ordenó. Y Dios nos dice que temamos no hacerlo, obedecerlo siempre. ¿Quién es? Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Y dice Dios, si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Aquí está la bendición, amigo. Y dice también, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces, fíjate, entonces todo te saldrá bien y tendrán muchos hijos y en la tierra donde tú vas a habitar, yo te bendeciré, dice el Señor. Y esto es lo que Dios prometió. Así es que Dios anhela que tú y yo obedezcamos, que pongamos atención, porque lo único que quiere es bendecirnos. Pero te invito a leer este pasaje al revés, para que lo entendamos un poquito mejor. Dios nos dice, estos son los mandamientos, estas son las órdenes y los decretos que yo he establecido. No les hagas caso. ¿Sabes? Haz lo que se te pegue la gana. Y ni siquiera pongas atención en ellos. Y te aseguro que tendrás una vida difícil y muy corta. Asegúrate de no obedecer nada de lo que yo digo y entonces todo te va a salir mal. No tendrás ninguna de las bendiciones que yo he prometido. Así, amigo, o más claro. Así es de importante la obediencia. Y sabes, dice también el libro de Levítico, asegúrate de obedecer todos mis decretos y mis ordenanzas y ponerlos en práctica. Pero también dice ahí, yo soy el Señor. Y déjame te cuento una historia absurda. Un hombre que está enojado con Dios y un amigo que lo encuentra y le pregunta, oye, ¿por qué estás tan enojado? Y el amigo le cuenta, dice, fíjate que hace meses sembré frijoles. ¿Y sabes qué es lo que coseché? Frijoles. Y el amigo le dice, oye, pues ¿qué pensabas cosechar? Y él le decía, elotes. Eso es lo que yo quería. Pero si sembraste frijoles. Y entonces este hombre se queja y le reclama a Dios y le dice, Dios, no se vale, ¿por qué me tratas así? Y aunque esta anécdota suena súper tonta y muy absurda, así es de absurdo cuando tú y yo sembramos mal, desobedecemos y esperamos cosechar bien. Amigo, muchas vidas hoy podrían ser bendecidas,
pero la siembra es equivocada. Y si quieres saber por qué muchas veces nos va mal, es porque tú y yo hacemos a un lado las órdenes de Dios, decidimos desobedecer, sembramos mal y cosechamos mal. La promesa en el libro de Gálatas de Dios es lo que siembras, cosechas. Si siembras bien, cosechas bien. Si siembras mal, cosechas mal. Y desde el principio, el primer ataque del enemigo al hombre ha sido desobedece a Dios. Desobedece a Dios. Promete que nos va a ir bien si desobedecemos a Dios. Pero tú sabes que esto no es verdad. Y tú sabes lo que pasó cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. Y quiero aclararte una cosa. El fruto no tenía nada de malo. Fue la decisión de desobedecer la que trajo este desastre. Porque no obedecer solamente traerá problemas. Y todo este relajo en el que vivimos tiene una explicación: desobediencia a Dios. Y desde el principio, Dios nos advirtió que no se trataba de saber, se trataba de obedecer lo que sabemos. ¿Sabes? De construir nuestra vida sobre la roca de la obediencia y no sobre la arena de la desobediencia, porque entonces el desastre sería enorme. Y yo no conozco tu vida, pero tú y yo hemos estado construyendo en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿sobre qué base estás construyendo? ¿Roca? ¿Obediencia? ¿Arena? ¿Desobediencia? Yo te pregunto, y también me pregunto, ¿eres obediente o eres desobediente? ¿Sabes cómo defines tu vida? Porque tú sí sabes, yo también sé, y Dios lo sabe. Y mira, lejos de que obedecer sea algo que nos prive de lo bueno, la obediencia solamente abrirá la puerta a las bendiciones. Déjame narrarte un pasaje de la Biblia que está en Segunda de Reyes, donde Dios a través de esto va a tratar de animar a ti y a mí para que lo pongamos a Él como el Señor de nuestras vidas. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, y te narro lo que pasaba en esta situación. El versículo 1 nos habla de un hombre llamado Naamán. Era un comandante de un ejército, del ejército de Siria, enemigos de Israel, al cual le había ido muy bien. Dios había permitido que este hombre prosperara en las batallas, y el rey de Siria, dice el pasaje, que lo estimaba mucho. Era un buen militar, pero él tenía un problema muy grave. Naamán tenía lepra. ¿Sí? Un amigo del rey, un hombre muy exitoso, pero leproso. Delante del mundo, hombre de éxito, pero Dios sabe cómo llegar a nuestras vidas a través de nuestros problemas. En el siguiente versículo, en el versículo 2, dice que en una de las invasiones de Siria a Israel, capturaron gente, y entre la gente que capturaron, se llevaron cautivas a una muchacha que le tocó a Naamán, y Naamán la usó como sirviente en su casa. Y dice que esta muchacha, dice el pasaje, que esta muchacha se da cuenta que Naamán tiene lepra. Y ella tal vez lavaba su ropa, o tal vez el olor a carne podrida, no sé, o tal vez veía el sufrimiento de Naamán. Y entonces ella le dice el versículo 3, cierto día la muchacha le dijo a su señora: ojalá mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sabes? La muchacha se da cuenta de la situación de Naamán y le sugiere a la esposa de Naamán que Naamán lo fuera a ver al profeta de Dios. En ese tiempo los profetas eran quienes se encargaban de llevar la palabra de Dios, eran gente usada por Dios, y a veces no nos damos cuenta, pero Dios usa gente muy sencilla para acercarnos a Él. El versículo 4 dice que la esposa le dice a Naamán, y Naamán acepta. Y entonces Naamán va con el rey, le pide permiso al rey para ir a Israel, y el rey le hace una carta,
y dice el versículo 4, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey, y te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Y sale Naamán rumbo a ver al rey de Israel con esta carta. Y no solamente sale él, sale con muchos regalos. Dice que Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo muchas cosas, 340 kilos de plata, llevaba oro y llevaba mudas de ropa para dárselos al rey de Israel. Y dice el versículo 6 que la carta del rey decía esto: mediante esta carta te presento a mi siervo Naamán y quiero que lo sanes de lepra. Cuando el rey de Israel lee esto, se apanica, se enoja, dice, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cree que yo soy Dios? ¿Cree que yo puedo sanar a este hombre? Esto solamente lo puede hacer Dios y yo no soy Dios. Y hace una cosa que normalmente hacían los judíos cuando se veían en problemas: rasgaban su ropa en un símbolo de preocupación, en un símbolo de temor. Dice el versículo 7, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿este hombre me manda un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Y continúa el pasaje diciendo que cuando el rey está en esta situación, el profeta de Dios llamado Eliseo se da cuenta que el rey ha rasgado sus vestiduras y entonces le envía un mensaje y le dice al rey, mándamelo. Dice, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Dios usa a Eliseo le dice al rey, y el rey le dice a Naamán, y Naamán va a casa de Eliseo. Y aquí pasa una cosa muy, muy especial. Dice el versículo 9 que Naamán llega a casa de Eliseo, llega con todos sus regalos y toca en la casa de Eliseo esperando que Eliseo salga. ¿Sabes? Dice el versículo 9, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, del profeta de Dios, y toca, y toca, y toca. ¿Y qué crees? Este hombre, acostumbrado a ser importante, este hombre así acostumbrado a que todo mundo contestara a su llamado, él decía, seguro ahorita toco y el profeta sale y me va a sanar. Pero Eliseo no sale. Ni siquiera sale. ¿Y sabes lo que hace? Es mandarle un mensaje con su sirviente. Y no solamente no sale y manda el mensaje con su sirviente, la orden que le da es una orden muy, muy rara. Dice el versículo 10, pero Eliseo le manda a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Esta es la orden rara. Lávate 7 veces en el río Jordán y entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. El siguiente versículo dice que Naamán se enoja muchísimo. Ni siquiera salió a recibirme, ¿tú crees? Y él estaba acostumbrado a ser tratado de manera especial. Y dice el versículo que lleno de orgullo decidió irse. Dice el versículo 11, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor y que él me sanara. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos que Dios tiene que hacer las cosas de una forma? ¿Cuántas veces incluso nos enojamos porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos? Y ahí está Naamán, el hombre enfermo de lepra, enojado porque no fue reconocido como una persona importante y porque Dios le manda algo que él no esperaba que le mandara. Pero Dios, a través del profeta, le manda algo muy, muy sencillo: que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Y a veces
A veces queremos que Dios nos mande cosas muy difíciles y estamos dispuestos. Dios, yo daría mi vida por ti. Dios, yo daría mi vida por mi familia. Pero cosas tan sencillas como obedecer, como perdonar, como no mirar, no las queremos hacer. Y dice el versículo 12 que Naamán estaba tan enojado que reclamaba y dice, ¿sabes qué? En Damasco hay mejores ríos que este río de Israel, que el río Jordán. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Naamán se dio la media vuelta y se fue enfurecido. Y te aclaro algo, las aguas del río Jordán no tenían nada de especial, no tenían ninguna cualidad curativa. Dios quería que Naamán hiciera a un lado su orgullo, hacerlo humilde y que él experimentara el descanso y la bendición de obedecer. Entonces los oficiales de Naamán, ¿sabes qué? Le hicieron que entrara en razón y le dijeron, amigo, si te hubieran pedido algo difícil lo harías. ¿Por qué no haces algo tan fácil? ¿Por qué no obedeces? Sencillamente te está diciendo, ve, lávate y te vas a curar. Y esto es muy fuerte. Ve lo que viene en el versículo 14. Naamán hace a un lado su orgullo. Imagínatelo, él iba ya de regreso a su ciudad, pero él vuelve a donde está el profeta. Imagínate yendo hacia el río Jordán, haciendo a un lado todo su orgullo, quitándose la ropa y sumergiéndose en el río Jordán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, simplemente obedeciendo. ¿Y sabes qué pasó? Dice el versículo 14, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¡Wow, amigo! Esto es lo que hace la obediencia. Y entonces dice el pasaje que Naamán regresa tratando de buscar al profeta de Dios para darle regalos, y el profeta de Dios regresa a esto, rechaza los regalos y le dice, amigo, yo no tuve nada que ver en esto, por eso yo no salí a recibirte, yo no soy quien te iba a sanar, era Dios. Y Naamán se da cuenta que quien realmente lo sanó fue Dios, y en ese momento Naamán decide hacerlo el Señor de su vida. ¿Sabes? Los regalos que trajo al profeta, el profeta lo rechaza porque le dice, yo no hice nada. Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo porque Naamán, yo no fui el que te sané. Y este pasaje te lo quise compartir porque yo quisiera que lleguemos y lo aplicáramos al terreno práctico de nuestras vidas. Y te quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado si Amán se va a su pueblo y no obedece? ¿Qué hubiera pasado si él insiste en su orgullo? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de sumergirse 7 veces, él se sumerge 2, 3, 4, incluso hasta la 6ª vez y desiste y dice, ¿sabes qué? Ya basta, esto no funciona. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hubiera pasado? No se hubiera sanado, amigo. Y llevemos esto a un aspecto práctico en nuestras vidas. Y te pongo un ejemplo. A ti, a quien tiene un matrimonio con lepra, que se está cayendo a pedazos y tu relación matrimonial apesta, y que ves a tus hijos sufriendo por ello, y que dices, yo sería capaz de dar mi vida por ellos. Seríamos capaces de quitarnos cualquier órgano de nuestro cuerpo por ellos. Tú, que tienes mejores ideas que Dios, tú como Naamán, que quieres hacer las cosas a tu manera. ¿Por qué haces a un lado lo que Dios dice? Amigo, Dios solamente te está pidiendo algo muy, muy sencillo. Perdona. Y enojado tal vez digas, es que no voy a perdonar, pero Dios solamente te pide que te sumerjas en el perdón de Él y tu matrimonio va a sanar. O tal vez tú tienes un vicio terrible y que como la lepra está acabando contigo y has intentado una y otra vez tantas cosas que no funcionan. Hoy Dios te dice, sumérgete
en mi sangre. ¿Sabes? Tengo el poder de sanarte. Solamente pídeme perdón. Hazme tu Señor y serás sano y comprobarás como Naamán, amigo, que Él es Dios. O a ti, que vives con la terrible lepra del miedo y de la preocupación, y esto está acabando contigo. Y que por más pastillas que tomas, no puedes dormir. Hoy Dios te pide algo muy, muy sencillo. Decide confiar en mí. Hazme el Señor de tu vida. Empápate creyendo en mis promesas. Y sabes, yo voy a hacer que vivas confiado y verás que yo soy el Dios, un Dios real. O no sé, amigo, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu lepra, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar hoy la decisión de pedirle perdón a Dios y hacerlo el Señor de tu vida y decidir obedecerlo? Y como Naamán, te aseguro que comprobarás que Él es Dios. Amigo, yo ya lo hice y yo he comprobado que Él es Dios. Y me encantaría hacerlo por ti, ¿sabes qué? Pero esta es una decisión que solamente tú puedes tomar. Lo que sí puedo hacer es guiarte en una oración. Cierra tus ojos. Si estás harto de esa situación que estás viviendo y solamente pídeselo a Dios, decide hacerlo el Señor de tu vida. Dile: Dios, aquí estoy, conoces mi problema, conoces mi situación y tú sabes que yo quiero ser sanado. Así es que hoy decido ponerte en el trono de mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Hoy acepto que tu sangre es capaz de cambiar mi vida, de salvarme. Y así es que Dios, hoy te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi vida. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje termina así. Naamán regresa a su casa en paz y sano. ¿Sabes? Pero sobre todo, habiendo descubierto que Dios es real, Dios está vivo y habiéndolo hecho el Señor de su vida. Yo te bendigo, yo le pido a Dios que tú tomes la misma decisión, que Él sea el Señor de tu vida. Amén. Nos vemos la próxima. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar la cara si no fuera por Jesús, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo es su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Fel, no sé qué crees, pero la verdad a mí la predicación me voló la cabeza. Claro. Yo tengo una naturaleza desobediente, pero Dios me acaba de hablar al corazón diciéndome que necesito su guía, que necesito un Señor que me ayude a ser una persona obediente. Amiga, la verdad es que me siento igual que tú. Creo que sí entiendo lo que estás sintiendo en este momento. Espero que todos estemos sintiendo el impacto de este mensaje en nuestros corazones. Yo con lo que me quedo es que con orgullo no hay forma de ser obediente. El orgullo te impide ver que tienes a alguien arriba de ti que cuida por ti, te protege, te guía. Y la verdad es que yo me llevo ese tesoro. Ese tesoro te invito a que tú busques tu tesoro en este mensaje. Te invito a que si esto te sirvió, si estoy seguro que te sirvió, compártelo. Comparte este video
con la mayor cantidad de personas que puedas. Dale like para que más personas sean atraídas a estos mensajes. Suscríbete si no estás suscrito. Y quiero darte las gracias, queremos darte las gracias a ti que has ofrendado, que a pesar de la situación que estamos viviendo, sigues apoyando a tu iglesia, sigues sabiendo que lo que tú pones en nuestra iglesia, en tu iglesia, va a ser para bendecir a muchas personas. Gracias y que tengas un excelente día.